Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Y vamos a Mateo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 31. Le vamos a dar lectura únicamente a este versículo. Y dice la palabra de Dios así. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez más, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por esta hermosa alabanza que nos has permitido ofrecerte, Dios. Ahora, Padre, permítenos meditar en tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Tu santo y precioso Espíritu sea el que, pues, esta mañana nos bendiga a través de tu palabra, Señor. Hable a nuestra vida, Señor. Nos lleve a esa fe, a esa confianza que estamos en el camino correcto, Señor. Que nos hemos acercado al Dios verdadero, Padre. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes la petición de nuestro corazón, Señor. Por eso te ruego que seas tú, Padre, hablando a nuestra vida esta mañana, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, Señor. Da la gracia, la sabiduría para poder entenderla, Padre, pero sobre todo ir y ponerla por obra, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues un texto muy conocido, ¿verdad? Un pasaje muy conocido a lo mejor. Y hoy pues vamos a meditar en este texto, bueno, en este pasaje más bien. Pero llama la atención que a quien le está diciendo hombre de poca fe es a Pedro, ¿verdad? Pedro, el líder de los discípulos. Pedro, aquel que posteriormente se transformaría en un instrumento muy grande en las manos de Dios. Pero vemos que en su momento dudó, que en su momento su fe pues fue poca, según la opinión de Jesús. Y hoy pues vamos a meditar en este pasaje. Le puse por título a este pequeño estudio, hombre de poca fe. Pero enseguida está una pregunta y dice: hombre de poca fe, ¿yo? O sea, tú te la vas a contestar, ¿verdad? ¿Tú? Bueno, vemos que hemos venido hablando a través de estas últimas semanas de la fe, de la confianza que debemos de tener en Jesús. Y hoy pues vamos a seguir hablando de esta fe que es necesaria. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Y dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nadie puede agradar a Dios si no confía en Él, si realmente no está depositando su confianza en Él, como esta última alabanza que cantábamos, ¿verdad? A los pies del Maestro me senté.
si tú no te has sentado a los pies del Maestro, a escuchar su palabra, a escudriñar su palabra, a tener fe y confianza que Él es el que va a guiar tu vida, pues dice que no puedes agradar a Dios, dice la palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver a través de este pasaje cómo Jesús lleva a sus discípulos a confiar en Él. Pero no solamente con palabras, sino con hechos. Los lleva a mirar su gloria, a mirar su poder, ¿verdad? Todos estos capítulos hablan de milagros, hablan de fe, hablan de que un capítulo, en este capítulo 14, habla de que Jesús le dio de comer a 5,000 personas, a 5,000 varones, más las mujeres, más los niños, un gran milagro. Pero dice que después de eso, él tenía necesidad de ir a orar. Él tenía necesidad de ir a darle gracias a Dios. Y vamos a empezar este estudio en el versículo 22 de este capítulo, ¿sí? Dice que después de que fueron, comieron los 5,000, después de que les mostró su misericordia y su poder al darle de comer a 5,000 hombres, ¿sí? Dice que, pues enseguida Jesús, en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Vemos la escena, vemos cómo acaba de hacer el milagro, comieron, quedaron satisfechos, recogieron 12 cestas de sobras de comida y ahora iba a despedir a la gente, ¿verdad? Iba a despedir a la gente para que él pudiera hacer sus actividades también y los discípulos también pudieran apartarse por un momento. En este pequeño estudio buscamos dos cosas. Buscamos mostrarte dos cosas. Una, que no podemos separarnos de Jesús por ningún instante. Ni por un instante podemos separarnos de Dios. O sea, no podemos pasar un día sin estar con Él. Ese es uno de los objetivos a buscar a través de esta plática. Y la otra es de que, pues Él puede salvarte de cualquier situación que estés atravesando. Por muy difícil, por muy peligrosa que sea, tenemos que aprender que Él tiene todo bajo control. Que Él es dueño de todas las cosas y tiene todo bajo control, ¿verdad? Entonces vemos que aquí empieza el Señor Jesús y manda a sus discípulos a que se vayan al otro lado, a la otra ribera. Estaban en una especie de lago con toda la gente. A un lado del lago estaba toda la gente ahí en el monte. Y entonces, para separarse de la gente, a la gente la despide y le dice: ustedes váyanse del otro lado, ¿sí? Tenían que cruzar ese lago para llegar al otro lado. Pero vemos que Jesús no se fue con ellos. Jesús no se subió al barco. Jesús no iba con los discípulos, ¿sí? Y ellos pensaban que era algo sencillo, la travesía. No sé si has ido a alguna laguna, algún lago y puedes ver la otra orilla. A lo mejor ellos veían la otra orilla y decían, pues es sencillo llegar al otro lado. Pero dice que él, antes de emprender el camino para encontrarse con sus discípulos, tenía que despedir a la multitud. Y vemos en el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Él tenía necesidad de estar con Dios, ¿sí? Él tenía necesidad de agradecerle por lo que Dios le había mostrado, por lo que Dios le había permitido hacer en ese momento. Entonces, él se aparta para orar, para dar gracias por la multiplicación de los peces y de los panes, a lo mejor, ¿verdad? Ahí estaba el Señor Jesús. Pero dice que así llegó la noche. Imagínate, él cuando se fue a orar, todavía no estaba de noche, porque la Escritura dice que llegó la noche, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, dice, estaba ahí solo. No había nadie. Bueno, estaba con Dios, ¿verdad? Estaba Jesús y Dios ahí platicando. Bueno, qué curioso que pues que los discípulos no se interesaron en estar cerca de Jesús. Los discípulos agarraron y se fueron, ¿sí? Y Jesús estaba orando. Imagínate cuánto tiempo oró. Por eso es tan necesario a veces tener conciencia de la importancia de la oración. Y a veces nosotros lo hacemos tan rápido que pensamos que es suficiente con los 10, 15, media hora que oramos. Y vamos a ver cómo Jesús le daba una importancia muy grande a la oración. En el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos se separan de Jesús, se hacen al agua, y de pronto, en medio del mar, azotado por las olas, estaba la barca. Estaba ahí la barca a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque había una tormenta, ¿sí? Entonces, vemos algo que llama la atención. Jesús no estaba arriba de la barca. Estaban los discípulos nada más, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona se separa de Cristo Jesús? ¿Qué pasa? Su vida queda a la deriva. Su vida no tiene un orden. Su vida va de aquí para allá. Y cuando viene un problema, se carga para ese problema. Y cuando viene la otra lucha, se carga para la otra lucha. Y cuando viene la enfermedad, ahí está a la deriva su barca. ¿Por qué? Porque no está Jesús a su lado. Y a ellos se les hizo fácil separarse por un momento de Jesús. Y ya empezamos a ver las consecuencias, ¿sí? La barca estaba siendo azotada por todas las condiciones climáticas que había en el mar. Entonces, dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate, se presenta Jesús caminando. Yo creo que era algo normal en esos tiempos, ¿verdad? Que una persona caminara sobre el mar. Pues es ilógico, ¿verdad? Es ilógico que una persona camine sobre el mar, y Jesús era una persona. Bueno, pero Él se presenta caminando sobre el mar. Pero si te das cuenta, dice a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo habían visto a Jesús hasta esa hora? Alrededor de 9 horas. La cuarta vigilia de la noche empieza de 3 a 6 de la mañana,
¿sí? Entonces, imagínate el tiempo que él pasa orando. ¿Cuánto tiempo pasa orando el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo los discípulos están solos? ¿Y cuánto tiempo bastó para que ellos enfrentaran un problema? Muy poco tiempo, si tú lo ves desde el punto de vista normal, ¿verdad? 9 horas. Dices, yo me separo de Jesús un día y no pasa nada. No te confíes. No te confíes, no siempre es lo mismo. Ellos bastaron 9 horas para mirar que no es bueno separarse de Jesús ni por un instante. En el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Él se presenta caminando sobre el mar, ellos lo ven, pero ¿qué pasa? Les da miedo. Imagínate que en lugar de darles gusto de que Jesús iba hacia ellos por el miedo se equivocan. Se equivocan y en lugar de poner atención quién era el que iba caminando sobre el mar, lo confunden. Y dicen, un fantasma es el que va ahí. Ya desde ahí está la respuesta a aquellos que dicen que los fantasmas no existen, ¿verdad? Que dicen que no existen. Ahí está la respuesta. Ya desde entonces se conocía que sí existen los fantasmas, si no, no lo hubieran mencionado, ¿sí? Pero a lo que vamos es de que Jesús se les presenta y ellos se turban, ellos se equivocan. ¿Qué pasa cuando la persona entra el miedo en su vida? Cuando el temor aparece en su vida, ¿qué pasa? ¿Qué hace la persona normalmente, hombre o mujer, cuando entra el miedo a su vida? Toma decisiones equivocadas, toma decisiones precipitadas, ¿sí? Y a veces juzga mal las cosas. Y ellos juzgaron mal, porque no pusieron atención y en lugar de creer que era Jesús, ellos pensaron que era un fantasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo, la turbación, lleva a la persona a la equivocación. Y juzgan mal las cosas. Bueno, el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Inmediatamente cuando Jesús ve esta situación de los discípulos turbándose, Él les aclara y les dice, no se equivoquen, tengan ánimo, yo soy. ¿Te ha pasado que cuando estás en un problema, cuando estás en una lucha, en una dificultad, de pronto aparece la solución y tú no la quieres tomar? Porque no sabes si es buena o es mala, no sabes si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no has aprendido a escuchar a Dios. Y Jesús les tuvo que hablar, les tuvo que aclarar y decirles, a ver, espérense, no soy un fantasma, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. ¿Sí? Y cuando tú alcanzas a escuchar la voz de Dios, ¿qué pasa? Trae consuelo a tu vida, trae fortaleza, trae ánimo. Pero para poder conocer la voz de Dios debemos de tener una comunión con Él, aprender a depender de Él.
Fíjate, ellos lo tenían tan cercano, pero lo llegaron a desconocer. Aún lo tenían ahí enfrente de ellos y en lugar de darles paz, tranquilidad, les dio miedo hasta que Jesús les habló. Pero ¿qué pasa? Escuchamos la voz de Dios, Dios habla, Jesús habla, el Espíritu Santo te hace entender las cosas, pero ni aún así mucha gente cree. Y mira el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, fíjate bien, lo que pregunta Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El hermano, la hermana, el cristianito, con su incredulidad. ¿Sí? El Señor a lo mejor te está mostrando su voluntad, te está mostrando el camino. ¿Y qué pasa? No conoces la voz de Dios. Jesús te habla a través de un hermano, a través de la prédica, a través de la palabra. ¿Y qué pasa? Quieres una prueba. Quieres ese milagro grande. Y fíjate quién se lo estaba diciendo, Pedro. Pedro estaba dudando de Jesús. Si eres tú, le dice. O sea, ¿qué está diciendo? Pues a lo mejor no eres, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado? Dios, si eres tú, confírmame. Confirma esto, confirma aquello. Y empiezan las dudas, las incredulidades. Pedro andaba con Jesús y no conocía realmente a Jesús. Muchos, cuando viene la turbación, cuando viene la prueba, la lucha, a veces quieren escuchar audiblemente la voz de Dios y no dejan que la Escritura los guíe. No dejan que el consejo de un hermano, de una hermana, lo utilice Dios para bendecir tu vida. Para decirte, aguas, te estás equivocando. No, pero es fulano, es sutano. Pero Dios hoy en día se vale de una iglesia, se vale de una persona, se vale de la Escritura. Para poder aclarar las dudas, para poder hablar con la gente, ¿sí? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era un hombre pescador, era un hombre que conocía el mar, era un hombre que sabía en los terrenos que se estaba metiendo. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué le estaba pidiendo? Según su conciencia de Pedro, era algo imposible. Porque ningún hombre puede caminar sobre el agua. Por la experiencia que él tenía. ¿Sí? Y porque decía, bueno, si eres Dios, entonces sí me vas a hacer caminar sobre el agua. Entonces sí vas a hacer esto. Y condicionamos a Dios. Casi le queremos dar orden. Como aquellos que dicen, yo decreto. Yo declaro. Y él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, fíjate, la benevolencia de Dios, la buena intención de Dios de mostrar su misericordia hacia la vida de la gente y hacia la vida de Pedro, le dice, ven. ¿Quieres caminar sobre el agua? ¿Quieres ver el poder de Dios? Ven. Y lo llama. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces Jesús ha hecho un llamado a tu vida?
Y a través de una prédica, a través del hermano, de la hermana, a través de una grabación, ¿cuántas veces Jesús ha hecho un llamado? ¿Cuántas veces has abierto la Escritura y la palabra de Dios te dice, ven a mí, confía en mí, ven, arrójate en mis brazos? Y a Pedro le dice, ven, ¿sí? Le hace la invitación. Y esa invitación es vigente para el día de hoy, para muchos que tienen dudas, para muchos que tienen incredulidades. La invitación es ven a mí. Hoy veíamos en la introducción para empezar el servicio, veíamos el mensaje que leía el hermano, el texto que veía. Y es una de las, ese texto es una de las 1900 invitaciones que la Biblia tiene a lo largo de toda la Escritura. Donde te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice la Escritura. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y así nos pudiéramos seguir mirando todas las invitaciones que hay a través de la Escritura. ¿Sí? 1900 invitaciones en la Biblia que te dicen, ven. Así como le dijo a Pedro, a ver, ven. ¿Quieres mirar si soy yo? Ven aquí. Ándale. ¿Quieres ver que para Dios no hay nada imposible? Camina sobre el agua. Ven. ¿Sí? Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Bueno, si me estás diciendo que vaya, órale, ahí voy, ¿sí? Ahí voy, puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y a cuánto les ha pasado? Nos arrojamos en los brazos de Jesús. Decimos, bueno, de hoy en adelante voy a caminar a tu lado. Tú vas a guiar mi vida. Tú vas a ser el objetivo principal de mi vida. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, ¿sí? Porque sabemos y alcanzamos a entender. Si Él me está llamando, Él me va a sostener. Cuando venga la lucha, cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema, Él me va a sostener. Y Pedro puso sus ojos en Jesús y alcanzó a mirar a Jesús y se le quedó mirando. Imagínate a Pedro a cierta distancia de Jesús y se le queda mirando. Se le queda mirando, no dudando nada, sino que empieza a caminar sobre el agua. Empieza a caminar. ¿Por qué empezó a caminar? Porque obedeció a la voz de Dios. Porque obedeció aquella invitación, aceptó aquella invitación que Jesús le estaba dando, a pesar de que Pedro conocía que era definitivamente imposible caminar sobre el agua y que había mucho peligro, ¿sí? Y a lo mejor él había visto cuando andaba de pescador cómo algunos se hundieron en su barco, a lo mejor. O él mismo, a lo mejor en algún problema de su barco, él sabía que era difícil que se manteniera una persona a flote por mucho tiempo. Pero aún con todo y eso, él obedeció, ¿sí? Aunque sabía que el mar es traicionero, él escuchó a Jesús decir, ven. Y dijo, bueno, voy, ¿sí? Esa misma invitación está haciendo hoy.
para que tú dejes esa pasividad, para que tú dejes esa incredulidad. ¿Sí? Y te dice, ven, acércate a mí, arrójate a mí en mis brazos. No hay lugar más seguro que en las manos de Jesús, hermano. ¿Sí? Ven aquí. O si eres de aquellos que a lo mejor les gusta pasar por emociones fuertes, yo creo que si te dijeran, a ver, corre este carro a tantos kilómetros o súbete a esta moto, a lo mejor lo harías. Y Jesús te dice, arrójate en mis brazos. No dudes. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué está aprendiendo de todo esto? Está aprendiendo que Jesús todo lo puede, hermano. Que para Él no hay nada imposible. Pero, ¿cuál fue la clave para que Él empezara a caminar? Poner su mirada fija sobre Jesús. Mirando a Jesús. ¿Sí? O sea, es confiar en la palabra, es confiar en lo que Jesús nos ha dejado. Él no dudó. Y empezó a caminar sobre el mar. Y esto es para todos. Cuando confías en Dios antes que en el hombre, todo es posible. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona escucha el evangelio, escucha la palabra y cree en la palabra y cree en las buenas nuevas de Jesús? ¿Qué pasa? Todo es posible para esa persona. No hay nada imposible. ¿Sí? Cuando alguien se convierte, no duda, escucha la voz de Dios y tiene comunión con Él, ¿sí? Porque sabe que Él va a suplir todas las necesidades y todo lo que lee a través de la Escritura lo cree, ¿sí? Y todo lo trata de poner por obra. O sea, no hay nada que para Él no le guste hacer. Cuando se acerca a una iglesia y conoce a Jesús, Él va a decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y le sugieres hacer algo, y es muy diligente. ¿Por qué? Porque ha puesto sus ojos en Jesús. Porque está mirando a Jesús, y Él sabe que Él va a guiar su camino, y Él sabe que Él va a dirigir su vida. Ha puesto su fe y su confianza en Dios. Y Pedro, cuando miró a Jesús, empezó a caminar en el agua. No hubo nada que impidiera que él caminara sobre el agua. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Para ir a Jesús. Pero ¿qué pasa? Fíjate el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, aquí es todo lo contrario. ¿Sí? Primero, deposita su mirada en Cristo. No cambia su mirada. Su mirada está puesta en Jesús y no hay nada que se interponga entre Él. Para Él todo es felicidad. Para Él dice, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando cambias tu mirada de Jesús? Y Pedro, fíjate, Pedro, para ver el fuerte viento, ¿qué tuvo que hacer? Para ver el fuerte viento, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Quitarle la mirada a Jesús. Quitó su vista de Jesús y empezó a ver lo que le rodeaba. Y empezó a ver, ya sopla más fuerte el viento. Ya está más dura la lucha, ya está más dura la prueba. El viento era fuerte, dice. Bueno, las circunstancias que rodean tu vida son muy fuertes. ¿Sí?
Si hoy nos ponemos a preguntarnos unos a otros, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo estuvo tu trabajo a lo largo de la semana? ¿Estuvo tranquila? ¿Estuvo pesada? ¿Cómo te trató esta semana la vida? Pudiéramos decir. ¿Sí? Y para algunos fue muy tranquila, fue muy normal, confiaron en Jesús, no cambiaron su mirada de Jesús y Dios los guía. Para otros a lo mejor están pasando por luchas, por pruebas, por tribulaciones. Pero aquí están. Entonces para Pedro tuvo que dejar de mirar a ver, de quitar los ojos de Jesús para ver las circunstancias que lo rodean. Y esto es muy sencillo. O sea, no es algo del otro mundo que le suceda a la gente. Basta un descuido, basta una fracción de segundo para que venga la incredulidad, para que dejes de mirar a Jesús y pongas tu atención en tu problema, y pongas tu atención en tu lucha, y pongas tu atención en tu enfermedad, y dejes de mirar a Jesús. Y sabemos que Cristo es nuestra fortaleza, sabemos que Cristo es nuestro pronto auxilio, pero de pronto se nos nubla la vista. De pronto ponemos y vemos al gigante. No vemos quién está con nosotros, vemos quién está contra nosotros. Y Pedro dejó de ver su objetivo principal. Su objetivo era llegar a Jesús y era una distancia corta. Pero en esa distancia corta dejó de ver a Jesús y empezó a ver las circunstancias. ¿Contra qué estás luchando tú? ¿Sí? ¿Contra qué es tu lucha? ¿Contra la tentación? ¿Contra el temor? ¿Contra la incredulidad? ¿Qué es lo que te aflige? Y a veces es bueno también pasar por este tipo de situaciones, porque solamente así vamos a reaccionar y ver nuestra condición delante de Dios y ver qué estoy haciendo. ¿Tengo fe o no tengo fe? O nomás en momentos he hecho mano de ella. ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿En Cristo o en las situaciones que cruzan enfrente de mí? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo es tu vida después de la última promesa que le hiciste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te dijo, ven? Y tú dijiste, sí, Señor, voy. Y llegó la semana y volviste a caer en la misma. Y llegó la semana y volviste a ser el mismo, la misma. Y se te olvidó que Jesús te dijo, ven. Ven, ahora sí, vamos a caminar juntos. Ven, ten confianza en que yo voy a tomar todas las cosas que están a tu alrededor. Y tú le dijiste, sí, Señor, voy. Y pusiste la mirada en Jesús. Y al otro día miraste las circunstancias. Y al otro día miraste todo lo que te rodea. Y dijiste, no, es difícil. ¿Sí? Por eso, ¿cómo estás después de que recibiste ese llamado? ¿Sí? Pedro tuvo que clamar a Dios. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Tuvo miedo de que esas circunstancias lo alcanzaran. Tuvo miedo de que realmente
Dios tomara su vida en sus manos. Y las circunstancias hacen perder de vista a Jesús. Y dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ojalá cuando realmente estés afligido recurras a esto que hizo Pedro. Ojalá y tuvieras la misma intención, que cuando ya no puedas, cuando ya no sepas hacia dónde ir, cuando estés afligido, clames a Dios como Pedro. Se necesitó mucha oración de Pedro, se necesitó mucho ayuno de Pedro para ir a Jesús. No. Lo que se necesitó es un clamor sincero que sale del corazón, que sale de la misma necesidad que tiene la persona, ¿sí? Lo que se necesitó es dejar de ver aquello que está oprimiendo tu vida, aquello que está, aquello que no te deja avanzar y está haciendo que pierdas la vista de Jesús. Es dejar de ver eso y volverte a Jesús. ¿Sí? Es dejar de ver las circunstancias, es dejar de ver tu necesidad y ponerla en manos de Jesús. Es que no sigas tú cargando con ella. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu lucha? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu necesidad? Sí. Y empiezas a ver a lo mejor la necesidad de tu trabajo. Y ese trabajo poco a poco te va absorbiendo, te va llevando y cuando menos sientes ya te impide congregar. Porque hasta los domingos tienes que trabajar. Y ese trabajo no te da tiempo de hacer nada. Y eso ya no es una bendición. ¿Por qué? Porque ya estás mirando a tu alrededor. Y cuando esto empieza a pasar en nuestra vida, cuando empiezas a mirar las circunstancias, empeora tu situación. Cuando empiezas a mirar ese afán o esa enfermedad, ese problema conyugal, y te empieza a absorber, y te empieza a quitar la paz, la tranquilidad, ese problema con los hijos, o esa incredulidad que llega a tu propia vida. No, es que no se puede ser cristiano, hermano. Hoy en la actualidad no se puede ser cristiano. Muchos dicen, muchos argumentan. Y cuando ya Pedro sentía que se hundía, ¿echó mano de qué? De su fe en Jesús. Una vez más clamó a él y le dijo, Señor, sálvame. Y qué bueno es cuando tú le dices, Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo yo con esto. Ya no puedo seguir adelante. Si tú no vas conmigo, yo no podré ir. Qué bueno es cuando recurrimos a esa confianza, a esa fe. Cuando Pedro oró, cuando todo parecía perdido, Pedro se acordó que estaba ante aquel que lo había hecho caminar sobre el agua. Y había dado pasos para ir a Jesús. Y vuelve a recordar que él le había dicho, ven, no hay nada imposible. ¿Sí? Y si vemos lo que hizo Pedro, 2 palabras, 2 clamores. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, solo tú puedes hacer algo por mí. Un clamor muy corto, pero muy intenso. ¿Sí?
En medio de esa tormenta, en medio de esa situación, se acordó que Jesús tiene mucho poder. Lo había hecho caminar sobre el agua. Bueno, en medio de eso que estás atravesando, a lo mejor, de ese problema, de esa lucha, de esa tormenta, Jesús te dice, ven. Ya no la pienses tanto, actúa. Y reconoce que el que está tratando contigo es Jesús. Y reconoce toda su bondad, toda su misericordia, todo su poder. Señor, sálvame. ¿Cuánto tiempo llevas luchando en tus fuerzas? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, ahora sí? ¿Y cuántas veces has estado a punto de aventar todo, de decir, ya no quiero nada? Bueno, cuando estés a ese punto de claudicar, acuérdate que Jesús está enfrente de ti diciendo, ven, ven. Pedro le dijo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se tardará Jesús en mirar tu necesidad? ¿En mirar tu lucha? ¿Se tardará? Cuando ya estás a punto de claudicar, ¿se tardará Jesús en extender su mano? Cuando reconoces tu condición, cuando hay humildad de parte de la persona, cuando reconocemos la condición que estamos delante de Dios, Él no rechaza a nadie, hermano. Él está dispuesto a extender su mano. Él está dispuesto a tenderte la mano. Y así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Pero la decisión está en ti, está en cada uno. La invitación sigue vigente. Pero la pregunta es, ¿ese hombre de poca fe eres tú? ¿O esa mujer de poca fe eres tú? Tú sabes, por eso te dije al principio, la pregunta es, ¿yo? Tú te conoces. ¿Qué haces mientras Jesús está intercediendo por ti? Dice la palabra que Jesús se fue a la diestra de su Padre y está intercediendo ¿por quién? Por ti. ¿Y tú qué estás haciendo mientras Jesús ora? Ellos se les hizo fácil irse. Dice, bueno, vámonos. ¿Sí? Vámonos. Vámonos y nos vemos después. ¿Cuántas veces te has separado de Jesús? ¿Cuántas veces en esa separación las tormentas te han atrapado? Has caído en una tormenta. Te ha sorprendido ese viento contrario a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. ¿Cuántas veces? Pero hoy Jesús dice, ven, ven. Él te va a recibir. Él te va a cuidar de las tormentas. Cuando estés ahí luchando en tu caminar diario, Él te va a llevar adelante. Él te va a sacar adelante. ¿Cuál es tu necesidad? ¿O necesitas como
como Pedro, decirle, si eres tú, Señor, di que vaya yo a ti. Si eres tú, Señor, ¿sí? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Señor, haz esto, haz lo otro. Condicionando la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces has visto el poder de Dios? Aquí en este lugar, en tu vida. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús? ¿Cuántas veces has visto que esas circunstancias casi oprimen tu vida? Casi tiran tu fe. ¿Cuántas veces has dicho, no, yo la verdad no creo lo que dice? Aún viendo la bondad, la misericordia de Jesús, ¿has tenido poca fe? ¿O cuántas veces has recurrido al Señor? Señor, sálvame. ¿Cuántas veces le has prometido? Ahora sí ya. Ahora sí hasta aquí llegué. Ahora sí ya quiero poner por obra lo que sé, lo que he escuchado. Pedro tuvo que ver el poder de Dios. Pedro tuvo que recurrir a Jesús cuando ya no podía él hacer las cosas. Cuando ya no pensaba de acuerdo a la fe que creía tener, él tuvo que volverse a Dios nuevamente. Y Jesús le dijo, ven, hoy puede ser tu día, hermano, hermana. Hoy puede ser el día en que nuevamente tú te arrojes en los brazos de Jesús. Tú le digas, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Porque esta fe que yo tengo va menguando cada día más. Porque esta fe que yo tengo no alcanza para luchar contra esta circunstancia contraria, contra esta adversidad que está en mi vida, contra este problema que tengo, que vengo arrastrando. O como aquel varón que le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y eso tú lo sabes, tú te conoces, tú sabes cómo estás delante de Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo Jesús. Pregúntate si eres tú. ¿Sí? Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque podemos entender una cosa. Basta un descuido. Basta una pequeña acción para alejarnos de ti. Señor, ayúdanos a estar siempre cerca de ti, Señor. De estar a tu lado. De estar poniendo por obra tu palabra, Señor. De estar haciendo tu voluntad, amado Jesús. Sé tú escuchando, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, a cada uno de aquel que reciba la invitación y pueda arrojarse en tus brazos al escuchar esta grabación, Señor. Que seas tú tratando con cada uno de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la circunstancia que esté rodeando su vida. Padre, en ti somos más que vencedores, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hiciste andar a Pedro sobre el agua, Señor. ¿No quitarás eso que está oprimiendo nuestra vida? ¿No quitarás ese problema, esa lucha, esa enfermedad que está atormentando a alguno de mis hermanos?
En tus manos, Señor, ponemos todas las necesidades, las luchas, las pruebas, Señor. Y seas tú, amado Dios, escuchando la voz de aquel que dice: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, quiero conocerte, quiero obedecerte. Ya basta de promesas, ya basta de cosas que nada más se dicen pero no se hacen. Padre, sé tú con cada uno, Señor, y de acuerdo a su fe, actúa en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.